Bueno, muchas gracias Dani, muchas gracias al auditorio por quedarse con el hambre que deben tener, faltando solo 15 minutos para la hora de finalización, así que vamos a tratar de hacer las cosas lo más rápidamente posible. Para resumir esto que comenzamos hace escasamente 2 meses, que es el estudio de las provincias y municipios, justamente para la elaboración de este Plan Federal Estratégico de Transporte. Y básicamente el objetivo que teníamos, el mandato que nos habían solicitado, es elaborar los diagnósticos y relevamientos respectivos a la situación actual del transporte en provincias y municipios. Como ven, esto es gigante, es todo, ¿sí? No solo la enorme cantidad de provincias que tenemos, sino a su vez los municipios, y para eso había que elaborar alguna estrategia para permitir hacer un abordaje relativamente rápido para esta primera etapa, que es los objetivos que tenemos en los lineamientos para el mes de junio, y en una segunda etapa para diciembre tratar de abarcar una mayor cantidad de ciudades. En ese sentido, los alcances que definimos fue principalmente, obviamente, tomar todas las capitales de provincia y los grandes aglomerados urbanos. Y para eso articulamos, por suerte, el resto de los equipos ya venían trabajando hace tiempo, así que trabajamos tanto con la Universidad de Buenos Aires, con La Plata y UNSAM, justamente para pensar si ellos ya habían elaborado una estrategia para, por ejemplo, seleccionar, como recién mencionaba Arturo, una serie de ciudades y de núcleos en función del plan estratégico territorial, incorporando los otros estudios. Bueno, tomemos como base que esos al menos tienen que ser estudiados, ¿sí? Y de esa manera fuimos trabajando al respecto. Una cosa que sí nos parecía muy importante poner en relación es que estos municipios, estas provincias, tienen un recorrido histórico. La urbanización en el país se fue dando, en algún sentido, como mencionaba el Plan Estratégico Territorial, en una serie de oleadas, ¿sí? Y nosotros tardamos, Argentina, el modelo de construcción de urbanidad, tardó 200 años de cambiar el eje precolonial al modelo colonial. 200 años tardamos en forjar una ciudad primada como la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, y enarbolar toda la infraestructura de transporte en función de eso. Fíjense el peso que tenía en el modelo colonial las misiones guaranitas, ¿sí? La importancia superlativa de ese tipo del tipo de producción que así se hacía. Recordemos que en Paraguay tenemos las primeras inversiones y las primeras producciones industriales de toda América del Sur, ¿sí? Y gran parte del mundo en mismos momentos. Por algo hubo una guerra de la Triple Alianza, ¿sí? El modelo transportador fortaleció fuertemente el eje sobre las ciudades de Córdoba, Rosario y Buenos Aires, como ustedes ya más o menos conocen, y fíjense que el resto de los modelos se fue diluyendo, es decir, que tardamos 50, 60 años más para consolidar una nueva estructuración. Y algunos más con el modelo de sustitución de importaciones para resaltar el mismo espacio, pero fíjense, o la misma lógica, pero fíjense que acá ahora sí intentamos poner pequeños núcleos de desarrollo, en general muy poco conectados y bastante aislados en el territorio, que conforman ese último escenario que estamos mostrando. Así que hay una tradición, hay un recorrido histórico que termina deformando la estructura territorial y la estructura de cada una de las urbanidades. Acá simplemente mostrar algunos pequeños gráficos respecto de volúmenes de carga, tanto en pasajeros como en vehículos, la vinculación con el eje de transporte de pasajeros del Cono Sur, y cómo el NOMA pasa a ser una instancia de planificación territorial muy importante, siempre que lo tengamos vinculado al resto de los países de la región. Acá volvemos a tomar el informe que recién mostró Arturo, y fíjense lo interesante del transporte de cargas, que es este último mapa de acá, cómo todo termina en pasos libres, ¿sí? Cómo efectivamente el resto del NOA no tiene carga por camión significativa respecto al resto, y sin embargo tenemos problemáticas de transporte de cargas en toda la región, ¿sí? Entonces, cómo a veces ciertas representaciones gráficas nos ayudan también a entender por dónde se mueve, por dónde se van las cosas, y a pesar de eso no significa que en la región donde tenemos pequeñas liñitas no tengamos problemáticas puntuales en cuellos de botella particulares. Tomamos, como decíamos antes, el PET para jerarquizar el sistema urbano.
Y estas consideraciones importantes, que si uno ve directamente en el mapa y hace una reflexión respecto de los puntitos y cómo están, va a darse cuenta que en esta zona, en la zona central, los sistemas están fuertemente jerarquizados, con sistemas de ciudades que están articulados entre sí. En cambio, tanto en el NEA como en el NOA, la polarización entre capitales y el resto de los núcleos poblacionales es muy grande, es muy dispersa, y por lo tanto tenemos problemáticas muy diferentes a las que puede tener la región central. Lo mismo pasa con Cuyo, donde tenemos todo asentado en oasis de riego. Y en la Patagonia, fuertemente aglomerados, distantes y totalmente aislados, y eso se nota en un montón de cosas, un montón de formulaciones, inclusive de proyectos y demás. Acá lo que vamos a marcar es que en esta primera instancia vamos a tomar el 42% de la población total del país. Algún recorte había que hacer para llegar a junio, ¿sí? Después seguiremos hasta llegar al 77% que había mencionado antes Arturo, que es el objetivo de diciembre. Pero en este 42%, si lo vemos distribuido en la región, en cada una de las regiones que el IAT demarcó, tenemos estos porcentajes que tienen que ver con la idea de pensar, no ciudades, sino pensar la idea de aglomerado. Aglomerado es cualquier cosa que excede el tamaño de una ciudad, el tamaño de un municipio. Cualquier cosa que a partir de su conformación empezó a vincularse, a relacionarse con otro municipio. Y por lo tanto empezamos a tener problemas de interjurisdiccionales, problemas de múltiples agencias atendiendo el mismo problema, ¿sí? Entonces, esas son las primeras ciudades que queremos estudiar. Las ciudades que tienen conflictos de articulación de intereses entre un municipio y otro municipio, que pueden ser de la misma provincia, que pueden ser de diferentes provincias, e inclusive que pueden ser de nuestro país con otros países. El caso emblemático, la triple frontera. Una ciudad de 48.000 habitantes como tiene Puerto Iguazú, pero enfrente tenemos Foz de Iguazú con 230.000. Entonces, si lo pensamos en términos generales, tenemos una aglomeración de casi 300.000 personas que se están movilizando constantemente. Y nosotros tenemos datos solamente de Puerto Iguazú. Foz de Iguazú tiene solamente sus datos, y Paraguay tiene muchos menos datos aún, aunque tiene ahora una última encuesta que no pudimos acceder todavía, pero ya vamos a acceder. Pero efectivamente nadie se pregunta cómo circulamos entre esos tres destinos. Desde hace tiempo también el Ministerio ha logrado generar una serie, aparte a partir de los proyectos PETUMA, una serie de bases de datos relativas a la movilidad al interior de cada una de estas grandes ciudades, en donde Buenos Aires parte puntera, digamos, con 19 millones de viajes, cosa que en realidad es relativa, porque con algunos datos de la SUBE que tenemos muchísimo mayor cantidad de viajes que los declarados en la encuesta, y algunas otras ciudades, dentro de las que son más interesantes ahora porque fueron recientemente liberados, tenemos el caso de Resistencia Corrientes, y de Neuquén Chipoleti con sendos estudios que nos están dando algún dato de cómo se mueve la gente al interior de estos conglomerados, ¿sí? Cómo se vincula la gente de Resistencia con Corrientes, cuánto diálogo hay entre ellos, nos da datos que a veces asombran, ¿sí? Aunque las encuestas fueron planteadas por diferentes, como son dos jurisdicciones diferentes, hubo que plantearlas y hacerlas más o menos al mismo tiempo, con algunos problemas metodológicos, etc. Aquello que Rubén mencionaba antes respecto a la inconveniencia de la toma del dato. ¿Sí? A veces tomamos el dato, pero no sabemos cuán bueno es o cuán regular, cuán sistemático fue su implementación. Los aglomerados urbanos, entonces, una pequeña tabla en donde marcamos las ciudades, las provincias que estamos tomando y cuál es el porcentaje de población que vive, mejor dicho, que vamos a tomar en esta primera parte del estudio, que vive en aglomerados, ¿sí? Como vemos, la mayoría de esta población está en edad activa, ¿sí? Eso es un dato interesante. Nosotros estamos avejentándonos como población, por lo tanto vamos a acentuarnos cada vez más en las ciudades, y eso también es una estadística de nivel internacional, de nivel global, que nos va a marcar estas cuestiones. Muy poca población nacida en la extranjera, salvo en algunos puntos particulares del territorio, y bueno, las cantidades de hogares que en general no están correlacionadas con la cantidad de habitantes, ¿sí? Eso ya también lo sabemos. Aglomerados urbanos del estudio del NEA. En esta primera instancia hemos tomado la microrregión Corrientes, el Gran Resistencia, Gran Posadas, Formosa, Presidenta Roca San Peña, Clorinda, Paso de los Libres y Puerto Iguazú, y a cada uno de ellos le hemos categorizado de alguna manera como un tipo de aglomerado particular, ¿sí? En cada uno de estos aglomerados tenemos variaciones y digamos, sistematicidades respecto de sus vinculaciones con el resto del territorio.
Si ahora seguimos en la misma región y vemos la variación de la población intercensal por departamentos, también vemos que hay regiones y partes de nuestras provincias que se están despoblando, y fuertemente. Y todo lo que está en clarito es un crecimiento en torno a la media, implica que está creciendo menos que la población general del país, con lo cual estamos teniendo decrecimiento, ¿sí? Aunque en algunos otros lugares, los que tenemos más en verdecito, son aquellos en que en realidad estamos superando la media población, estamos superando el crecimiento vegetativo, ¿sí? Estamos hablando de que no son ciudades que están creciendo fuertemente, pero sí que su población se está trasladando y se está acentuando fuertemente en las ciudades primadas, ¿sí? Hay 2 estudios de movilidad urbana y esto abarca los que estamos estudiando es el 43.5% de la población que vive en esta región. Algunos datos muy, digamos, como para mencionar, que la idea que estamos armando son este tipo de gráficos, que esto está tomado del PET, con algunas pequeñas alteraciones, y los datos correspondientes, por ejemplo, a la provincia del Chaco, tomando en este caso los 2 grandes aglomerados que mencionamos antes, con algunos datos relativos a la cantidad de viviendas, por ejemplo, que tienen transporte a menos de 300 metros, esta información del censo, que no es tan así, pero bueno, porque los radios censales a veces fallan, a veces son muy grandes, entonces el radio censal involucra a espacios territoriales muy grandes y por lo tanto un montón de población queda a 300 metros. Claro, su radio censal queda a 300 metros. Eso no significa que su vivienda esté a 300 metros y mucho menos que los 300 metros que pueda caminar esta persona para tomar un microcolectivo 300, 600, 500, 1000, ¿sí? Sean transitables, ¿sí? Y si vimos ayer cómo llueve, con la lluvia que nos recibió Formosa, bueno, nos daremos cuenta la problemática que trae a la vida cotidiana de todas estas personas, justamente poder movilizarse. Relevamos también información del sistema de transporte público, la existencia de servicios ferroviarios cuando hubiera, el acento en los servicios ferroviarios urbanos, ¿sí? Nos estamos tratando de focalizar mucho en pensar cómo podemos recuperar servicios urbanos, no interurbanos. Los interurbanos los estudia otro equipo, no porque no queramos nosotros renovarlos ni queramos estudiarlos, sino porque pensamos que hay una gran oportunidad en recuperar servicios ferroviarios en tramos urbanos de calidad. De calidad estamos diciendo muchas frecuencias. Para que alguien tome un servicio ferroviario para recorrer muy pocos kilómetros o pocas estaciones, tiene que tener alta frecuencia. Entonces busquemos la forma de elaborar eso. La existencia de servicios fluviales, por ejemplo, si hubiera en algunos casos, los estudios, los planes urbanos en cada una de las jurisdicciones. Notamos una baja cantidad de planes urbanos y relativos al transporte en muchos municipios, ¿sí? Donde en general la iniciativa está más comandada por la provincia que por cada uno de los municipios, o los municipios toman a cargo de hacer esta planificación porque la provincia se lo demanda. Entonces ahí también es otra de las cosas que esta idea de venir a cada una de las provincias y relevar directamente con cada uno de ellos, esta idea de que se construye un plan en función de la participación, en función de las demandas específicas de los sectores sociales. El caso de Corrientes, el caso de Formosa, esto queda después para que ustedes lo puedan consultar, así que simplemente los menciono. El caso de Misiones, que eran las 3 provincias, y básicamente a modo de conclusión, para terminar justito, irnos a comer y estar todos felices y contentos, bueno, esta idea de la escasa articulación de la gestión del transporte y la gestión del territorio, tanto urbano como rural, ¿sí? Muchos vacíos legales en lo que es la ruralidad, ¿sí? Salvo la provincia de Buenos Aires, que tiene una ley de transporte rural, o mejor dicho, una serie de regulaciones respecto al transporte rural. El resto de las regiones del país, o muy pocas provincias, tienen reglamentaciones en particular, sino que simplemente lo rural se negocia como interurbano y está dentro de las normas interurbanas. Y por ejemplo, una gran diferencia es que el transporte rural permite la tracción a sangre, por ejemplo. Entonces, ¿cómo pensamos la tracción a sangre en algunas regiones de nuestro país sin estar en contra de normativa? Tan fácil como eso, ¿sí? Tan simple como eso. La necesidad entonces de intervenir las interfaces aeropuerto-ciudad, puerto-ciudad, terminales de colectivo, resto de las ciudades, es algo que está
poco trabajados y poco estudiados. En general uno llega a un aeropuerto y bueno, se toma un remis, o de casualidad por ahí un micrito que lo espera y tiene la chance de tomarlo, pero y si no tengo nada de eso, ¿cómo hago para llegar al centro de las ciudades? ¿Solamente tengo que pasar por el sistema privado? ¿Sí? ¿O hay alguna alternativa pública para llegar hasta acá? Es cierto, no hay demanda, pero ojo que hay gente que trabaja en el hospital, en el aeropuerto, ¿sí? Hay gente que hay que llevarla también. ¿Y qué hacemos? ¿También se lo damos al mercado privado? ¿Sí? Entonces, todo ese tipo de cosas es para pensar y reflexionar. Lo mismo pasa con los centros logísticos, ¿sí? Donde, ¿quién acerca al personal que trabaja en el centro logístico al centro logístico? ¿Es el mismo centro el que pone a su disposición combis, como está ocurriendo en gran parte del país? Esta idea o esta mención del crecimiento de alternativas con diferentes grados de informalidad, ¿sí? Que nos aparecen en todas las ciudades intermedias, mayormente en las ciudades que tienen menos transporte público, ¿sí? Y eso es un dato central. La potencialidad de las trazas ferroviarias, que ya lo dijimos, y la necesidad de contar con datos actualizados de transporte urbano. La SUBE puede ser una alternativa desde ya porque tiene un montón de información. Sin embargo, tenemos otras tarjetas provinciales y algunas con mayor grado de calidad de datos que guardan, que nos dan, que bueno, podríamos compatibilizarlas y tener algún tipo de instrumento un poco mejor. Sí, teniendo en cuenta que aparte cada puede tener su estrategia de integración social con beneficios a esa tarjeta muy diferentes a los que puede gestionar la SUBE. Y estamos ya, y me dicen que se acabó. Pobre información gubernamental relativa a las líneas y recorridos. Hay muy pocas cosas publicadas en internet, muy pocas cosas publicadas para que la gente pueda tomar decisiones a la hora de transportarse en cualquiera de nuestras ciudades, ¿sí? Y acá estamos hablando que inclusive la Ciudad de Buenos Aires tiene escasa articulación, aunque por lo menos tiene un sistema de información geográfica. Y la idea de, si una gran parte de la población tiene telefonía celular, bueno, hagamos herramientas para eso, ¿sí? Así que con esto, simplemente los saludo, les agradecemos entre todos. Ya cerramos y nos vamos a